Vamos a comenzar con esta segunda clase de astrología y cábala. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de Abraham, acerca de cómo Abraham salió de Ur de los Caldeos, y también dentro de Ur de los Caldeos, Abraham absorbió conocimientos de estas civilizaciones. Hablábamos de que Abraham, en su tiempo que estuvo en Ur de los Caldeos, que es una de las civilizaciones más antiguas, lo que viene siendo Mesopotamia, los sumerios, donde fue el primer sistema de escritura, donde se encuentran registros arqueológicos de que es allí donde se inició el sistema de escrituras a través de la escritura cuneiforme, y también hay registros de que eran pueblos muy avanzados en esta ciencia, en la ciencia astrológica. Hablamos de esa influencia que Abraham tuvo cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos. Todas estas cosas que él había aprendido dentro de esta civilización eran parte de su vida. Y esto le sirvió a Abraham para poder descifrar cuáles eran los pasos que él debía dar. Hablamos por lo menos del Génesis, cuando Dios dice: hayan lumbreras, la lumbrera mayor para diferenciar el día o para marcar el día, y la lumbrera menor, que es la luna, para marcar la noche. Hablábamos de que aquí había una representación de la dualidad física, es decir, que el mundo físico estaría representado o se manifestaría en el mundo físico la dualidad de las formas. Es decir, podemos diferenciar en la realidad física el día de la noche, podemos diferenciar lo malo y lo bueno, podemos diferenciar diferentes aspectos que a nuestros ojos y a nuestros sentidos son dualidad. También hay una máxima cabalística acerca de así como es arriba, es abajo. Así como es arriba, es abajo. Es decir, nosotros en este plano somos un microcosmos. El macrocosmos, que es el universo, y el creador que está sobre el universo, es el macrocosmos. Y nosotros, como el microcosmos, somos una réplica exacta, digamos en pequeño, de lo que es el universo y de lo que es el creador. Esto, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en la palabra misma, la palabra universo. Uni, si la dividimos, si están llevando apuntes, anoten universo y anotan uni, que es unidad, y verso, que significa diversidad. Es decir, el universo es una composición de unidad y diversidad. ¿Cómo así? Bueno, el universo pleno lo podemos ver como una sola existencia, pero dentro de esa existencia hay diversas formas que nosotros percibimos como seres humanos. Las percibimos como si fueran seres independientes o elementos independientes. Cuando miramos al cielo vemos todos los planetas, vemos las constelaciones, vemos las estrellas, vemos todas estas cosas, y lo percibimos como si fuera cada una de estas cosas, cada una de estas formas, elementos por separado. Pero en sí, todos están dentro del universo. Esto mismo sucede con el hombre, por lo menos la palabra ser humano. Ser humano, ser representa la unidad. Nosotros como seres somos una unidad, y como humanos somos una diversidad.